Clave genética número 51. Siddhi, despertar. Don, iniciativa. Sombra, agitación. De la iniciativa a la iniciación. Par programado, clave genética 57. Anillo codónico, el anillo de la humanidad. Claves 10, 17, 21, 25, 38 y 51. Fisiología, vesícula biliar. Aminoácido, arginina. La sombra de la clave genética 51. Agitación. El portal de los miedos. La clave genética 51 y su espectro de frecuencias contienen algunos secretos sorprendentes en relación al comportamiento humano, así como la guía para conducirte hacia el proceso o experiencia que solemos dominar despertar. Una de las características humanas más reconocibles de nuestra genética es la competitividad. Hasta que no alcancen el nivel de frecuencia superior del Siddhi 51, los seres humanos están abocados a competir los unos con los otros. Dependiendo de cómo se canalice dicha energía, nos puede conducir hacia la unidad o hacia la división. Juntamente con la sombra 57, la inquietud, la sombra de la agitación crea una gran inseguridad e incomodidad en los humanos. Hasta que no puedas elevar tu frecuencia al nivel de las frecuencias superiores del don o más allá, seguirás sintiendo de alguna manera esa sensación de agitación en tu interior. La razón para que esta sombra 51 produzca tantas molestias en el campo energético humano es bastante sencilla, ya que la vida está más allá de nuestra capacidad de control. Eventos impredecibles sucederán de vez en cuando en nuestra vida y cambiarán radicalmente nuestro destino. En la frecuencia de la sombra, la aleatoriedad que percibimos en la vida crea una profunda inseguridad en los seres humanos, porque desde ese miedo subyacente parecerá que te puede pasar algo desfavorable en cualquier momento. Esta inseguridad se acrecienta mediante pruebas directas, conforme somos testigos de lo que le sucede a los que nos rodean. Por ejemplo, en Londres, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, las bombas cayeron al azar durante toda la noche. La mayoría de las calles de Londres fueron castigadas en un momento u otro y familias enteras murieron al instante, mientras que las propiedades vecinas resultaban indemnes. En la vida, la cuestión de ¿en qué casa va a caer? Anega las mentes de todos los seres humanos. Al ver lo que le sucede a otros, se genera el miedo inconsciente de lo que nos podría pasar a nosotros a continuación. Las conmociones o shocks son parte de la vida humana, pero en el nivel de la sombra, donde reina el miedo, la posibilidad y el temor a sufrir un shock nos enerva continuamente. El distintivo de todas las frecuencias de la sombra es una profunda falta de confianza en la vida misma. Confiar en la vida misma no es un hecho emocional o intelectual, en realidad es algo puramente físico. La confianza es algo que sentimos o no en las células de nuestro cuerpo. Sin confianza, los seres humanos permanecen en estado de agitación. Tendemos a estar nerviosos, estresados, acelerados. Lo mismo rehuimos la vida por temor que corremos hacia ella, víctimas de la ira o del pánico. Tu frecuencia determina cómo miras al shock, así como el modo en que lo manejas físicamente y emocionalmente cuando viene. En una frecuencia superior, los shocks son como agujeros de gusano hacia una dimensión de potencial superior. El shock reta directamente los pilares de tu realidad y tu apego a esa realidad. En este sentido, el verdadero rol del shock es el de machacar tu sentido de separación de la vida y liberarte de la falsa seguridad de la conciencia de la sombra. La sombra 51 enfoca toda su energía en tratar de escaparse de lo inevitable. Vive el shock definitivo, afrontar la muerte física, y al negar la muerte, lo que hace es estrangular la vida. Solamente quien ha abrazado la certidumbre de la muerte está realmente vivo. Sin la perspectiva de la muerte, la vida pierde su verdadero valor, lo cual es precisamente lo que desensibiliza a los seres humanos. Dado que la clave genética 51 también es la responsable del espíritu competitivo, reparamos en que los seres humanos luchan solo por ellos mismos y por su propio beneficio, sin ningún sentido de propósito superior. La competitividad de la sombra 51 tiene que ver con la necesidad de ser el primero.
no en el sentido de mejorarte, sino en el sentido de sentirte superior a los otros. El espíritu competitivo humano puede ser algo muy feo en la frecuencia de la sombra, porque puede dejar a muchos otros en la cuneta en su incesante empuje hacia arriba. Literalmente considera a todos los demás como un medio de ascenso, y en ese sentido usa a otras personas con el único propósito de su propio avance. Por eso la superioridad es un débil intento de disipar lo inevitable. Todos aquellos que han llegado a la cima de la jerarquía a lo largo de la historia, con el tiempo conocen la humildad gracias a la muerte. Esta clave genética 51 es un arquetipo genético bastante especial y único, por el hecho de representar un portal. Hacia donde conduzca este portal depende por completo de la frecuencia a la que programes tu vehículo genético. Hay una ingente cantidad de energía en el estado de agitación de la sombra 51. Sin el sentido de un propósito interior o dirección, se puede convertir en una clave genética peligrosa. La agitación no te abandona nunca, sino que continuamente te presiona para hacer algo con el fin de conseguir algún tipo de reacción. Hará algo para aliviar su energía eléctrica, su falta de reposo, lo que podría dar lugar a todo tipo de actos de locura y temeridades, hechas con el único objetivo de aliviar la agitación. La sombra 51 puede llevar a las personas a hacer cosas que otros no hubieran podido imaginar. Esto conduce a un fenómeno extraño que les puede ocurrir a aquellas personas que están muy influidas por esta sombra. Y es que pueden dejar de experimentar el miedo absolutamente. Sin embargo, esta falta de miedo no es en realidad tal, pues no se basa en la confianza, y sucede cuando el estado de agitación se hace tan fuerte que quiere autoextinguirse, y al hacerlo se desconecta del cuerpo. La sombra 51 impacta sobre la colectividad gracias a individuos atípicos y a menudo peligrosos. Cualquier persona muy influida por esta sombra 51 está en peligro de caer en un estado de depresión profunda o de convertirse en un peligro para el mundo. Muchas de esas personas tienen poco o ningún respeto por la vida, de manera que pierden toda la esperanza o actúan de algún modo extremo debido a su sentido de futilidad. Esas personas son los agentes del shock en el mundo, los que cargan las tintas sobre el miedo de la conciencia de masa, haciendo sentir que nada ni ningún lugar es seguro. El miedo a que en cualquier momento pueda pasar algo terrible se ve fuertemente apoyado por los medios de comunicación y su constante cobertura de eventos de este tipo. Es interesante destacar que los pocos individuos que viven en el extremo de esta sombra pueden ejercer una influencia muy grande sobre el resto del mundo. Como hemos dicho, la sombra 51 es un portal, y en la frecuencia de la sombra, ese portal conduce a la percepción del mundo a través de las exclusivas lentes del miedo. Naturaleza represiva, cobarde. La sombra 51, cuando se refleja gracias a la naturaleza introvertida, se manifiesta como un tipo de cobardía. Se trata de personas que constantemente pierden la esperanza en la vida y en lugar de arremeter contra ella como hace la naturaleza reactiva, lentamente se cierran y se retraen sobre sí mismas. Pueden ser personas altamente depresivas, con poco o ningún entusiasmo por nada en la vida. La cobardía se basa aquí en la represión de la naturaleza poderosa. Son gente que, sin más, deja que el miedo controle su vida incluso cuando tienen en su mano el poder salir de esa jaula. El verdadero miedo consiste en encarar el propio temor. Curiosamente, al encarar el miedo uno se da cuenta de que no era más que una ilusión. Sin embargo, ese tipo de naturalezas raramente encuentran por sí solas el coraje de romper esta ilusión, y eligen sin embargo seguirse regodeando en un ciclo interminable de autolamento. Para salir de ese ciclo de depresión necesitan despertar al hecho de que solo ellos pueden salvarse a sí mismos. Naturaleza reactiva, hostil. La versión extrovertida de esta sombra se manifiesta en forma de hostilidad. La hostilidad es el resultado de una combinación peligrosa de rabia sin temor y de una intensa sensación de la futilidad de la vida. Estas naturalezas originan diversos niveles de shock en el mundo. A nivel emocional no tienen un sentido de respeto real por los seres humanos. Tienden a enfocarse en algún ámbito de la sociedad donde la competición sea digna de alabanza, y esos campos pueden ser los deportes o los negocios, por ejemplo. En general, se lanzan a situaciones peligrosas o de alto riesgo donde incluso pueden morir.
Con la naturaleza reactiva, el sentido de agitación profundo que está en la base de esta clave genética 51 se proyecta sobre otros. Por lo tanto, estas personas también provocan hostilidad en terceros, pero sin una intención concreta. Simplemente lo hacen porque no pueden ayudarse a sí mismos y nada les importa. El único modo que tienen de romper ese patrón es canalizando su agitación en algún proyecto creativo que les conduzca por fin a sentirse realizados. El don de la clave genética 51. Iniciativa. La conmovedora buena suerte. Así como el portal de la sombra 51 conducía al infierno, el portal del don 51 conduce al lugar del fortalecimiento personal y de la genialidad. El don 51 se hace vivo allí donde el espíritu de la competición humana se ponga al servicio de la creatividad. Cada vez que tengas el coraje de seguir tus propios juicios creativos de manera independiente, habrás dado un paso en dirección al portal 51, la iniciativa. Este don 51 es una llave de la matriz genética humana, porque contiene el código de activación de la independencia individual. Actuar conforme a tu iniciativa significa salirse del camino trillado y seguir los dictados de tu propio ser interior. No hay seguridad cuando sigues tu propio destino por esta vida, pues supone un salto enorme en un camino que ningún otro ha recorrido antes. La conciencia de masa se muestra a su vez temerosa y fascinada por los que siguen su propia senda en la vida. El camino colectivo es el de la seguridad, pero el camino individual es misterioso y está plagado de incertidumbres. Como veremos, se trata del único camino hacia el verdadero despertar. No es posible para un ser humano despertar si no toma primero una posición de independencia creativa. Los que entran a través del portal del don 51 están dando deliberadamente la espalda a todo lo anterior a ellos. Están cerrando el libro de todas las enseñanzas y sabidurías anteriores y van a salir a descubrir lo que es su propia verdad individual, no las de los otros. Este es un camino místico, un camino que a menudo se compara alegóricamente con el viaje al inframundo, en el cual el viajero tiene que enfrentarse a muchos retos y pruebas. Se trata de un camino que también puede conducirte a casa, un camino dirigido por el corazón hacia el corazón mismo. De la misma manera que los dones 38 y 39 son arquetipos del guerrero, el 51 también lo es. Sin embargo, aquí se trata de un tipo de guerrero diferente. No tiene nada que ver con pelear por los miedos colectivos y poco tiene que ver con el honor. Aquí se trata de la batalla con nuestros propios miedos, y a diferencia de aquellas otras dos claves genéticas, esta cruzada no implica una disputa, sino un salto. El salto del don 51 nos lleva al ser superior. Consiste en el shock que supone despertar en el salto desde un nivel del ser a otro. El don 51 es la máxima expresión del espíritu competitivo humano. A este nivel ya no compites más con otros, sino contigo mismo. Incluso en el campo de la competición, ya sea financiera, política o recreativa. Usas a los otros como espejos para reflejar tu nivel de excelencia y no para desbancarlos de manera que tú puedas destacar sobre ellos. En el deporte, por ejemplo, el don 51 encontrará su propio genio innato y la fortaleza gracias a darse cuenta de su diferencia con los demás. Este don 51 supone marcar tu diferencia con los demás sin entrar en competición con juegos ajenos. Cuando eres verdaderamente tú mismo, liberas la fuerza mágica del genio que te pertenece a ti y no a otro. Tomar la propia iniciativa es hacer caso omiso de todo lo que has aprendido o escuchado antes. No hay otro camino distinto de este para alcanzar la verdadera genialidad. Es un camino a través del miedo y el miedo no se puede soslayar. El contexto específico en el cual se presenta el miedo es el temor más profundo y perfecto para esa persona. Sea cual sea tu miedo más profundo, te encontrarás aquí con él, en el don 51, y aquí lo trascenderás. La clave genética 51 es un componente clave de la familia genética conocida como el anillo de la humanidad. La iniciativa creativa es el camino de cada espíritu humano. Cada uno de nosotros, en un cierto momento de su vida, deja la manada y se encamina sin mapas hacia el terreno salvaje de su corazón. Este es el verdadero destino de la humanidad. La vitalidad y el coraje de tomar la iniciativa provocan poderosas respuestas en el campo cuántico. Por lo tanto, cuanto más crees en ti mismo y más actúas según esta creencia,
más te apoya la vida. Superar tu propia sensación de falta de valía y dar un paso más allá de la competición significa abrazar la magia de las dimensiones superiores. Los que toman la iniciativa atraen a su camino las energías de la buena suerte y la sincronicidad. En este sentido, la clave genética 51 siempre premia tu perseverancia cuando confías en tu propio corazón. Sufrirás el shock de la buena suerte. Las personas con el don de la iniciativa son las primeras en hacer algo en el mundo. Aunque en el pasado hayan sido seguidores de otros, cuando dan el salto solo seguirán su propio camino. En este sentido, los individuos se han mantenido a lo largo de la historia unos al lado de los otros, hombro con hombro, manteniendo el espíritu humano en evolución. Así como la sombra 51 crea agentes del shock de baja frecuencia, el don 51 crea agentes que provocan el shock positivo en el mundo. Estas personas llegan para despertar la conciencia colectiva y sacarla del modelo basado en el miedo. Allí donde los individuos están perdidos, la gente con el don 51 los desafiará a seguir su propia senda. Es importante comprender que la gente con el don 51 no son líderes, son iniciadores. Vienen para catalizar nuevos procesos en la humanidad o llevan vidas tan únicas y corajudas que sirven a otros de inspiración para lanzarse a hacer lo mismo. Este don 51 tiene un papel particular que representar en el mundo del comercio, que es el de proporcionar el impulso competitivo en las organizaciones. En grupos grandes u organizaciones, cada una de las 64 claves genéticas desarrolla un papel diferente. El don 51 opera en toda la cultura del negocio, no solo en el plano del logro individual. Cuantas más personas haya con esta activación genética en una empresa, más competitivo será el espíritu de la compañía. La mayoría de la gente está condenada a vivir desde la frecuencia de la sombra el resto de su vida, lo cual es probable que, como resultado, dé lugar a una empresa altamente competitiva y genere una sensación de agitación colectiva que sufran todos los empleados, especialmente los miembros de los equipos de gestión. Sin embargo, cuando aprendemos de las 64 claves genéticas, nos damos cuenta de que el secreto no está en la cantidad, sino en la calidad. Por lo tanto, una sola persona que manifieste el don 51 puede dar un giro de 180 grados a una organización entera, valiéndose del campo morfogenético de esa compañía. La presencia de una persona así, en una posición fundamental, puede propulsar a la organización hacia un nivel totalmente nuevo de funcionamiento en el que se valora a los individuos por sí mismos, en vez de controlarlos o mantenerlos subyugados. El CD de la clave genética 51. Despertar. El estallido de la renuncia. El fenómeno del despertar ha cautivado a los seres humanos durante milenios. Nos quedamos embelesados al ver que ciertas personas parecen haber pasado por experiencias que los han alterado para siempre y los han puesto en contacto con una realidad que nosotros no podemos ver, sino solo imaginar. Por supuesto, hay muchas interpretaciones de la palabra despertar en los salones de la espiritualidad. Muchos piensan que existen grados y niveles del despertar. La mayoría de las nuevas interpretaciones sobre el despertar perciben la conciencia como una escalera por la que se puede ir ascendiendo peldaño a peldaño. Hasta este mismo trabajo en las 64 claves genéticas representa la evolución de la conciencia como un modelo de elevación de la frecuencia energética en tu material genético, que da como resultado cambios en el sistema operativo de tu cuerpo y en tu despertar. También hay una enorme cantidad de salvedades a nivel espiritual provenientes de las bocas de los auténticos maestros y de los falsos profetas. Para agregar una capa de historia a este comentario, la humanidad está actualmente en una de las encrucijadas más evidentes de nuestra evolución genética y espiritual. En momentos como este aparecen voces de todos los colores, las voces que anuncian la ruina y las voces que anuncian la esperanza, cada una declarando su verdad. Este CI 51 deja de lado todos esos requerimientos y sistemas. Hace que todo sea simple y sencillo. Para el CI 51 hay solo dos estados de conciencia, despierto o dormido. Desde el interior del estado sídico, la división entre despierto y dormido es solo una cuestión de retórica, pero que también se hace tangible en el plano material. Algo le ocurre a una persona antes de entrar en un estado sídico, algo imprevisible y sin causa, algo trascendental. No se puede explicar con palabras lo que acontece cuando uno entra en un estado sídico. Hay cosas que seguirán siendo un misterio incluso para la ciencia. Puede que haya ciencias del despertar antes del despertar,
pero no hay ciencias tras el despertar. He aquí la paradoja. El CI51 está más allá de la jerga y de los sistemas espirituales. Tiene un lenguaje propio, simple y chocante. Te dice que, hasta que no despiertes, estás dormido. No hay niveles en el despertar. Para el CI51, cualquier ordenación de niveles de conciencia es absurdo. Lo hacen solo los que están dormidos y escalonan los patrones de su sueño. Entonces, ¿qué es el despertar y cómo sabemos si uno está despierto o no? Esta es la gran pregunta del mundo de los durmientes. Si le preguntaras lo mismo a alguien que ha despertado, probablemente te contestaría que no importa y que cuando despiertes sabrás por qué no importa. Ese tipo de asuntos solo importan a los que no están despiertos. El hecho es que el despertar te hace diferente, no en lo relativo a tu conciencia profunda, sino en términos de tu vehículo genético físico y su funcionamiento. Por la misma razón, podrías argumentar que el despertar es algo que se podría manipular genéticamente por la ciencia del futuro. En teoría, quizás sea posible. Sin embargo, mientras que los seres humanos estén dormidos, no van a malgastar sus valiosos recursos en este tipo de aspiraciones espirituales. Las frecuencias inferiores se afirman en el interés por uno mismo y el despertar no va nunca en esa dirección. Además, el despertar es un proceso evolutivo enormemente delicado. No es el resultado del esfuerzo individual, sino de un salto evolutivo espontáneo que ha sido posible gracias a un amplio espectro de energías evolutivas operando en todo el universo. En resumen, el despertar es un misterio que por su propia naturaleza impide que alguna vez pueda ser resuelto o replicado. Desde nuestro intenso sueño estamos desesperados por comprender este fenómeno del despertar. Sin embargo, en el lenguaje del CI51 es un misterio que no cederá a la presión. Podemos preguntarnos si hay indicios que muestren si una persona está cerca del despertar, y claro que hemos intentado crear rutas hacia el despertar, pero no hay signos. El despertar le ha sucedido por igual a gente estupenda que a gente inaguantable. Tampoco hay caminos, a pesar incluso de que los seres despiertos nos lo han dicho o lo han establecido. Estar despierto es una gran encrucijada. No importa lo que digas, que va a ser malinterpretado. Así que al final simplemente dices lo que dices y confías en la vibración que porta el mensaje. El despertar también es fácil de falsificar. Cualquier persona con una aura poderosa puede proclamar que está despierta o incluso creer que está despierta. La experiencia mística también se puede confundir con el despertar. Hay muchos tipos de encuentros místicos y estados visionarios que le suceden todo el tiempo a los seres humanos, pero el despertar es algo totalmente diferente a todos estos fenómenos. La mayoría de los grandes visionarios místicos e incluso las grandes revelaciones o sistemas que nos han llegado a través de ellos aún no alcanzan el verdadero campo del despertar. El verdadero despertar sencillamente ve a través de todo y no tiene nada que ver en absoluto con el comportamiento ni con la experiencia. Tampoco el despertar es algo que viene y se va. Cuando alcanzas algunos de los 64 CIDs descritos en este libro, empiezas a tener una noción de los diferentes que son los patrones de comportamiento del despertar. El CI51 es el suelo bajo los pies de cada uno de estos CIDs y nadie puede alcanzar aquellos estados sin sufrir un verdadero despertar. Dicho en pocas palabras, despertar es la disolución permanente del ser separado y se produce gracias a una mutación dentro del cuerpo físico. Ningún tipo de meditación o práctica espiritual puede provocar esta mutación. Aunque esas prácticas se hayan realizado antes del despertar, no serán la causa del despertar. No es posible influir en esta mutación, ya que no tiene nada que ver con la experiencia o con el comportamiento. Esta es la mayor ilusión espiritual de todas. Los seres humanos no aceptan fácilmente un no por respuesta. Nos parece que tenemos que hacer algo. Sin embargo, esta es un área en la que no puedes hacer nada excepto ser tú mismo. El despertar ocurre a los que son ellos mismos tanto y de tal manera que no tienen elección, simplemente ocurre. Lo irónico es que no puedes jugar a ser tú mismo, porque es sencillamente un don innato en ti. Puedes ver cómo la sombra de la agitación se infiltra en esta clave genética hasta su máximo nivel. Incluso cuando estás despierto, aún puedes ver la agitación espiritual que tu presencia provoca en otros. El hecho es que el estado sídico es un salto a todos los niveles, y es un salto en el vacío. Nada puede prepararte para ese salto y nada concreto precede el salto. Tampoco es un salto que tú puedas dar. Es más un salto que te lleva consigo por delante.
El CI-51 contiene otros muchos secretos, entre los cuales están los secretos de la iniciación. El universo que habitamos está iniciando constantemente todas las formas. El mundo de la forma está impactando continuamente en sí mismo. Los átomos colisionan con los átomos, los asteroides con los asteroides, los humanos colisionan con otros humanos en sus relaciones. Es el juego de la penetración, en el cual todo está intentando penetrar en todo lo demás. Cada penetración es en algún sentido un shock y la consecuencia una mutación o transformación de algún tipo. La muerte misma es la transformación de una forma que regresa a su forma primigenia. Tras el despertar, las formas siguen siendo formas, de modo que siempre corres algún tipo de riesgo de impacto o shock. Esos shocks son en verdad iniciaciones en las que se sacuden los límites de tu mundo. Después del despertar, todas las formas se experimentan interpenetrándose las unas a las otras, de modo que ya no hay más shocks o impactos. No hay una localización del despertar en el cuerpo para que suceda un shock. La iniciación siempre requiere un entorno y el despertar pone punto final al mismo concepto del entorno. Como hemos visto, hay una grandísima confusión relativa al concepto de despertar. Es una mutación permanente al nivel físico que da como resultado un cambio fundamental en el aparato perceptivo del cuerpo. Los antiguos chinos representaron este hexagrama 51 mediante el símbolo del trueno, cuyo estruendo nos toma por sorpresa. El despertar es siempre una sorpresa. Llega una vez, nada más, y cuando lo hace se queda para siempre. Una vez que despiertas, ya no vuelves a estar dormido. El clamor de esta clave genética es el clamor de la vida misma, el clamor de tu renuncia. El despierto se convierte en un vehículo que solo sabe cómo renunciar a sí mismo, donde ni una fricción evita que la vida fluya a través de él. Esta renuncia es amor, pero se puede o no manifestar como amor afectuoso. En realidad es amor universal cósmico. Hay una cosa más que decir sobre este CI-51, que es de enorme importancia en este momento de nuestra evolución. Hasta ahora solo hemos considerado la dimensión de este CIDI a nivel individual, pero también opera a niveles mucho más amplios. Como aspecto del anillo de la humanidad, esta clave genética se encarga de que un día toda la humanidad despierte. Por lo tanto, en el momento en que este CIDI se active, se despertarán linajes genéticos enteros. Llegará un tiempo en el que las relaciones despertarán, y luego las familias, y después comunidades enteras, hasta que finalmente el trueno se oiga en todo el genoma humano. En ese estadio, la misma humanidad se despertará como un ser cósmico único y verá su propia y verdadera naturaleza. Como sucedía con el despertar individual, no será un fenómeno gradual, aunque pueda parecerlo. Se trata de un shock repentino e inesperado de despertar, que viene precedido por una cadena reactiva de mutaciones en las células de tu ADN. Cuando la humanidad despierte, se conectará con la eternidad. El momento en que la humanidad abra los ojos por primera vez será sin duda el evento más importante de la historia misma del despertar.